Hola cinéfilos, me complace mucho encontrarte nuevamente en nuestra cita dedicada al séptimo arte. Si estuviste con nosotros la semana anterior, sabes que hoy volvemos a recibir al director de Diana, de Doble Juego, de Y Sin Embargo, y de tantísimas obras que han calado en el espectador cubano y que reflejan el experimentado oficio de nuestro invitado Rudy Mora como director de cine y televisión. Disfruta la entrevista, recuerda que luego estará el comentario habitual de Joel del Río y yo regreso casi al finalizar. En el momento de la entrevista de Te Invito al Cine, nosotros seguimos conversando en la noche de hoy con Rudy Mora. Rudy Mora la semana anterior nos estuvo haciendo un poco de historia de su vínculo que le permitió, de su vínculo con el audiovisual que le ha permitido ser uno de los realizadores más activos, prolijos, populares y queridos en Cuba. Y yo tengo como la suerte, ¿no?, de seguir conversando en la noche de hoy con Rudy Mora. Muchas gracias. Qué bueno todo esto que nos has contado y voy a intentar retomarlo porque Rudy nos explicaba de una manera muy personal y muy generosa también cuál es de qué manera él entiende la dirección en el audiovisual y un poco cuál es su estructura de pensamiento, cómo él actúa, cómo él desde su individualidad concibe todo este proceso. Hablábamos de sus partes preferidas y después de esto, que a mí me encantaría retomarlo, pero no sé si nos vamos a dilatar un poco. Él decía que le gustaba mucho trabajar con los actores. Vamos a empezar por ahí. Háblame. ¿Qué haces con los actores? Cuando tienes un guión delante, empiezas a pensar en los actores. No sé, ¿cómo funcionas tú con A ver, Marti, hay varios caminos. Si el guión es mío, los últimos años casi todas las cosas que he podido hacer han sido guiones míos. Inevitablemente cuando uno está escribiendo, empiezas a pensar. Empiezas a pensar. Lo que pasa es que a mí no me gusta comprometerme yo, ni comprometer a nadie con un personaje o con una historia, por dos razones. Primero, porque en un caso depende de ti. O sea, tú tienes un proyecto en la mano y puede ser que lo filmes el mes que viene o dentro de 10 años. Entonces, creas como una especie de compromiso. Segundo, que las primeras impresiones a veces suelen traicionarte. Por eso tú dices, yo pienso en este personaje, en Marta Araújo. Pero después, 2 días después, empiezas a ver que a lo mejor no es Marta. Puede ser también fulano, puede ser mengano. Entonces yo trato de dilatar todo ese proceso hasta llegar a un convencimiento total de quién puede ser. Y lo otro es la disponibilidad del actor. Del actor. Que a lo mejor no piensa en alguien y no es posible porque está comprometido en otro proyecto o no está en el país, o etcétera, etcétera. Entonces es quizás, digamos, ese tránsito, trato de demorarlo hasta el límite de la necesidad en que hay que definir ya los actores. ¿Por qué me gusta trabajar con actores? Bueno, porque como creo que te dije, yo nací de un actor y vivir mucho ese proceso. Hay una persona que yo recuerdo con mucha alegría y hasta gracias por haber estado, que era una directora de la televisión que se llamaba Loli Buján. Claro. Que era una mujer que, en mi opinión, era una mujer que sabía muy bien trabajar con los actores.
Y yo estuve presente en muchos ensayos de ella, porque te repito, me llevaba, me decía, siéntate ahí, de ahí no te mueves ni hablas. Y si tienes que ir al baño, él mismo lo hace, y te mueves. Y yo miraba cómo ella trabajaba, los actores, le pedía las cosas. Y yo creo que ahí también, mismo, todo tiene como un principio, yo creo que ese fue mi principio, ¿no? Yo trato por todos los medios, lo primero que yo busco en la dirección de actores es que el actor que sea, no sea él y sea el personaje. Para eso, trato por todos los medios de tener un vasto conocimiento de cada uno de los actores cubanos, por supuesto, que son los con los que más he podido trabajar, y saber cuáles son sus zonas de confort para sacarlo inmediatamente de ahí. Ya. O sea, eso para mí es clave. Porque de lo contrario es darle, o sea, transitar por el cliché. Este personaje es para fulana, que si le queda bien esto, este personaje es para fulana, que le queda bien lo otro. Y yo lo que trato por todos los medios, porque además arriesgar ahí. Porque es lo que me hace trabajar. O sea, si duda. tú trabajas con los clichés, inmediatamente no estás trabajando. Estás usando las zonas de confort de los actores para armar un determinado proyecto y ahí no hay trabajo de dirección de actores. O sea, cada uno por sí solo, cuando son actores experimentados o no, camina solo, porque ya está cansado de hacer eso. Entonces yo lo primero que trato es de mover esas fichas, o sea, buscar cómo poner a este actor que siempre más o menos está por aquí, ponerlo para este lado y entonces buscar ahí. A veces lo consigo, a veces no lo consigo, porque para eso se requiere también de tiempo de ensayo. El audiovisual no es el teatro. ¿Sueles ensayar? Mucho. Hasta donde se me es hasta posible. donde puedes. Pero los procesos, por ejemplo, en el teatro son dilatados. Tú montas una obra en 3 meses. Pero aquí tú ensayas, no sé, a todo 45 días. O sea, para un casting de 5 personas, 6 actores, 7 actores, 45 días no es nada. Entonces ahí es precisamente mucho más importante tener claro cuáles son los caminos, qué quiero que consigas, qué quiero que... Y lo otro es que le propongo fórmulas, lo cual no se la impongo. No se la impongo, se la propongo. Se la propones. Le propongo fórmulas, le propongo biotipos, le propongo... yo soy una persona que siempre estoy viendo mucho... Me imagino. La gente. Y tengo... interesante este personaje. Mira cómo se mueve, mira cómo habla, mira lo que hace. Entonces, esos biotipos yo los guardo a veces. Y son como punto de partida para proponerle a un actor, vete por aquí. Y si puedo, ahora que los celulares firman, lo firmo y lo guardo. Buscando como camino, ¿no? Eso me divierte mucho, me gusta mucho trabajar con el actor. Eso debe ser maravilloso. Me gusta mucho trabajar con el actor, ver si al final él consigue lograr cosas. Una experiencia, por ejemplo, bonita para mí fue cuando les juego. Esos muchachos de los juegos eran todos egresados de la ENA. Eso es lo más grande. Eso fue una cosa tremenda. Y entonces el trabajo con esos muchachos fue muy duro, fue muy intenso, porque nada, ellos venían desprovistos de oficio y de todo. Te repito, eran graduados de un año antes, o sea, de tercer año. Graduados no, estudiantes de tercer año de la... Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, métodos que yo no hubiera querido nunca usar, pero que en un momento determinado, en función de lograr una determinada escena, tuve que hacerlo, que era combatir con los personajes. Tú tienes que lograr que esta muchacha te va a dar una galleta, agarra las manos para que no te dé. Y tú tienes que darle la galleta. Yo recuerdo una experiencia de Solás, en ese sentido, en una película donde mi papá trabajó. Es que Solás así es. Entonces, yo me acordé de eso porque ellos no entendían. O sea, no es que no entendían, es que es como esa cosa de, pero es que, bien, entonces yo cogí a una, me la llevé para allá, le dije, papá, estuve hablando con ella un rato ahí, la hice llorar y después cogí a la otra muchachita, hablé con ella, que fue la famosa escena aquella de Brocelianda o sea, yo las trabajé por separado a las dos. Tú tienes que agarrarle los pelos, esa es tu hija, tienes mucho odio, tienes que golpearla y tú no te puedes dejar golpear por tu mamá. Entonces, y plano secuencia, sin corte. Plano secuencia. Para ver qué pasaba, porque si tú fragmentas eso, evidentemente manipulas. Entonces, si recuerdas en la secuencia, fue un plano secuencia de que comienza la escena hasta el final, hasta donde llegara. Y la clave era, tú subes la escalera huyéndole a tu mamá. Y cuando subes la escalera te caes y te rajas la cabeza.
O sea, esas eran las claves. De ahí para allá, lo que pasara. Entonces, no es un método, no es académico. No, ni el más ortodoxo No de es, ellos. pero, bueno, en aquel momento ya hoy no lo hago, por supuesto, porque no es correcto, ¿no? Pero trato siempre de llevar al máximo al actor. ¿Cómo recibes tú el impacto del éxito absoluto que fue y lo que significó para Cuba entera Doble Juego? Imagínate tú, yo no... Sí, yo no sé, porque yo... Martica, sin lugar a dudas, es una serie que yo quiero. Sí. Agradezco mucho haber tenido la posibilidad. Yo había hecho una serie anterior que se llamaba La Otra Cara, que tuvo buen resultado, pero sin lugar a dudas, Doble Juego fue una experiencia en todos los sentidos. Audiovisualmente también probé cosas. Yo venía del mundo del videoclip. Y entonces fue como un ensayo, o sea, como una puesta en práctica de determinados lenguajes propios del clip en el audiovisual. Quizás por eso fue lo que produjo cierta rareza, ¿no? Porque usaba códigos, inclusive clásicos, montaje expresivo, montaje simbólico, ese tipo de cosas que teóricamente existen. Las usé. O sea, de manera que hay una voluntad expresa tuya en términos narrativos, romper con lo clásico de la narración sin llegar demasiado lejos, porque ya sabemos que también hay códigos que sobre todo, por ejemplo, en el audiovisual, por ejemplo, en la telenovela, que los tiene, que no se pueden llevar a los extremos. Marta, yo nunca he hecho una telenovela, ni creo la haré. Claro. Yo lo que he hecho son series. Los caminos trillados no traen grandes problemas porque ya están trillados. Cuando tú te propones romper, irte por otro lugar, evidentemente empiezas a tener como obstáculo. Las series en el mundo hace mucho tiempo están al mismo nivel audiovisualmente que con las propuestas cinematográficas. Y como el cine sigue siendo una entelequia, o sea, sigue siendo difícil hacer cine, yo me he propuesto usar las series que hago, aunque sean para la televisión, probarme en ella los lenguajes y todo como si estuviera haciendo una película. Y además por una razón, en Cuba no existen productores que te indiquen caminos comerciales. O sea, tú puedes darte el lujo de hacer hasta cierto punto derechos de autor. O sea, tu serie personal, tu estética personal, nada. O sea mala o buena, no hay nadie que te cuestione, no la hagas. Entonces yo me he usado a la televisión cubana para proponerme de hacer cosas más autorales. Por eso quizás mis series tengan alguna cosa personal. Y eso ese era un lugar al que yo quería llegar. Sí, tú puedes definir algún que otro, sin pudores, por favor, pero algún que otro elemento. O sea, a mí me pasa como espectadora que yo puedo distinguir una obra de Rudy Mora. Y entonces yo te pregunto si tú tienes, no sé si enumerado o algo así, elementos que tú me puedes decir, mira, Martica, yo me propongo porque son cosas que yo trabajo que han devenido un sello, que han devenido una distinción. No es una intención per se. O sea, claro, quiero hacer esto para que la gente sepa que soy yo, no. Yo lo que creo es que es necesario tener una manera única e irrepetible de expresarse, cosa que es muy difícil de lograr. O sea, tal vez estás toda la vida transitando por el mundo de la y no lo consigues. Si tú crees que yo lo conseguí, y algunas personas me dicen que dicen, bienvenido sea, pero no ha sido mi propósito. Claro. O sea, yo no he luchado por conseguir un sello de identidad. Es mi manera de ser, como Tomás Piat tenía la suya. Duda. Y como otros realizadores cubanos y no cubanos. Tú ves una película de Tarantino y estás viendo, y lo sabes, es Tarantino. Sin haber hay un lenguaje personal, una manera única de decir las cosas. Y yo creo que, bueno, eso es lo que yo hago, ese es mi trabajo. Yo lo que sí te aseguro que no es una intención, o sea, yo no hago nada en función de que la gente me reconozca. Si me reconocen por el conglomerado de factores, bienvenido sea. Creo que estoy logrando algo. Esa es la idea, por lo menos lo que me propongo, ¿no? Háblame de Rudy Mora y la música, su vínculo con la música y el audiovisual. Quise ser músico, Martina. Quisiste ser músico. Me apasiona la percusión.
¿De verdad? Si tú quieres verme a mí así embobecido, es ver a un baterista de los cubanos, que hay muchos buenísimos, improvisando. A mí eso me mata. Quise ser músico, no pude serlo porque, bueno, nada, esas cosas de la vida, caminos que uno coge. Y bueno, ahora de los años que llevo haciendo videoclip, que vamos casi por los 500 y pico, 600 videoclips. Oye, ¿le has hecho videoclip para usar una frase trillada a todo lo que vale y brilla de nuestro país y más? Y lo que no brilla también. Bueno. Porque la caja contadora tiene que sonar. Entonces, sí, claro, sin duda, gasolina, hay que vivir. Va a echar gasolina, y comprar un pan tiene que tener dinero. Mira, Martica, yo soy de la generación de un grupo de jóvenes que salió de la fanca, que teníamos muchos sueños y no había dinero para hacer nada. Entonces, el videoclip, a partir de la explosión de la música cubana en los años 90, fue el camino fundamental que nos permitió empezar a coquetear con el audiovisual. De ahí nace Fundora, de ahí nace Jose, Jose no este último, otro Jose que había. O sea, ahí nacimos un grupo de gente que empezamos a ver el videoclip como una manera de ser. Por eso no eran comerciales. Nuestros videoclips en la primera etapa eran más experimentales, porque veníamos con una carga semiótica de estudios que queríamos probar. Y el camino era ese. O sea, era fácil, eran 2 días de filmación, entonces eso me marcó. O sea, yo soy un realizador marcado por el género videoclip. Sin embargo, y yo me imagino que haya sido también, hablando de estos procesos de entrenamiento, como resultado de carencias, de imposibilidades, de poder, yo quiero filmar un largometraje y quiero irme y hacer un proyecto documental, pero el videoclip, con todas las características del género, les permitió a toda esa generación un fogueo importante, creo yo. Claro, ¿no? es que yo te comentaba que esto es un medio de oficio. O sea, tú estás 5 años sin rodar y evidentemente pierdes capacidades. El ejercicio de filmar, sin duda. De filmar y de estar en un rodaje y de iluminar es un ejercicio que como el cirujano. El cirujano puede ser que no opere en 5 años, pierde cualidad. El pianista que no toque también pierde cualidad y aquí pasa lo mismo. Oye, entonces, el pianista que no toque 3 días después, exactamente. Se lo siente. Y el gimnasta que no entrene. O sea, todo el mundo necesita un entrenamiento. Y esto es un medio también es un medio de oficio. que lo necesita. Lo que pasa es que el oficio nuestro requiere de muchos factores. Entonces, cuando los factores están adversos, hay que buscar varios caminos. Sin embargo, logras hacer, Se trata de buscar caminos. Vamos a llegar al cine entonces, con este largometraje de Rudy que tanto disfrutamos, y sin embargo. Había 2 proyectos antes, tratando de que tuvieran vida. Y de pronto, el ministro de la época, Abel Prieto, y Cremata me convocan un día a ver la obra allá en el teatro de la Convenita. Y terminando a mí me gustó mucho la obra realmente. Cuando terminando la obra me llama a ver y me dice, ¿te interesaría hacer una película de esto? Le digo, bueno, sí, déjame pensarlo, a ver, supuesto, no sé, no tengo idea. Y empecé a trabajar en el proyecto y ahí fue donde nace, y sin embargo, yo diría que son de las cosas por encargo que también uno disfruta. El encargo en el audiovisual no es malo. No, para nada, para nada. Yo creo que la película de Girón, de Manolito Herrera, es un encargo y sin embargo es una gran película. O sea, importante dentro de la historia del cine y así pasa muchas veces. Yo imagino que tiene que haber sido una experiencia para ti personal. Sí, sobre todo, mucho. Sobre todo porque, bueno, yo nunca había trabajado con tantos niños. Sí. Segundo, porque invito a Silvio a que hiciera una pequeña cosa y para el equipo era así, o sea, Silvio es complicado, los rodajes se demoran. Pues fue todo lo contrario. Silvio llegó ahí, se sentó y me dijo, no, yo estoy aquí y hago lo que tú me digas a la hora que sea. Y se sentó ahí con una cámara a tirar fotos. O sea, fueron cosas que fueron pasando muy buenas, ¿no? Y yo creo que fueron... Yo necesitaba, por ejemplo, trabajar con hombres de cine. Por eso convoqué a Alderete. Porque la mirada... Alderete es el fotógrafo. Es el fotógrafo. Aunque la mirada cinematográfica no es la mirada televisiva. Eso es clave. A veces esto es un incel, a veces yo siento como la gente dice, hice una película, así, y cuando tú la ves tú dices, pero, o sea, el cine tiene un peso,
Sí, sin duda. tiene una cosa. O sea, yo nunca encuentro la palabra precisa para explicarlo, pero es eso, el cine tiene un peso. Tiene un peso Visual, visual en todo. Entonces, yo necesitaba esa experiencia porque yo no la tenía. Convoqué a Aldo y yo creo que fue una experiencia buena, ¿no? De hecho, el segundo largometraje estaba previsto hacerse primero y por azares estas cosas que pasan de la producción se hace, y sin embargo, y al poquito tiempo después, no llegó a un año, es que se hace Leontina. Leontina, que es un proyecto súper interesante también. Sí, yo creo que, no sé, creo que sí. No fue una película entendida. Yo creo que no ha sido bien recibida. Déjame decirte con toda sinceridad. Ha sido malinterpretada. Pero yo estoy contento con la película. Yo creo que fue un esfuerzo bueno, interesante para todo el equipo. Una imaginería grande de crearse un mundo que no existía con pocos recursos. Y ahí está la película. Ojalá en algún momento se retome. Yo creo que hay proyectos que son coyunturales. Absolutamente. ¿Tienes ahora mismo, estás manejando algún proyecto tanto para la televisión, para el cine? Tengo dos guiones listos para filmarse del largometraje. Hay uno que parece ser que es el que más suerte va a tener y espero poderlo hacer pronto. Vamos a ver. Invítanos a ver una película. Recomiéndanos una película que le guste a Rudy Mora y que te gustaría compartir con amigos. Pulp Fiction. Es una película que yo la veo. ¿Porque te gusta Tarantino? Me encanta. Bueno, ahorita te lo anuncié. Es un creador que yo sigo porque creo que es él y no se parece a nadie. Pues ahí tenemos la invitación de nuestro invitado, valga la redundancia. Ha sido realmente, yo creo que un privilegio haber conversado, haber tenido esta experiencia, este intercambio con Rudy Mora, de verdad que sí. Gracias, amor. Y yo me imagino que nuestros seguidores, los espectadores que siguen Te Invito al Cine, se sientan también privilegiados por todo a lo que accedimos con esta visita de Rudy durante 2 semanas. Qué bueno, yo te deseo que todos tus sueños, todos tus proyectos tengan una pronta realización, Ojalá. que se verifiquen cuanto antes, porque esa será, yo creo que la oportunidad ideal para tenerte aquí otra vez en el programa. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias, Rudy. Al equipo, muchísimas gracias. a Mandito, a ti, sí. gracias. En el cine Riviera también ha estado, y en la televisión y en muchísimos lugares más, ha llegado a centenares de espectadores probablemente, o a miles, quién sabe. Esta película que se llama La Sirenita, sí, así se llama, Little Mermaid en inglés, y que es una nueva versión de aquella película de dibujos animados que marcó el renacimiento o el resurgimiento de la factoría Disney allá por 1989. Ante esta nueva versión, lo primero que uno se pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quién la necesitaba? Y si no iba a mejorar el original, ¿qué sentido tiene hacer estas especies de nuevas versiones o de remake, que así se le llama en el argot del medio, de estas películas si no se les va a aportar ningún elemento particularmente novedoso? Tal vez estas preguntas podamos contestarlas parcialmente al final del comentario, pero de pronto vamos a hablar sobre la que hemos visto en estos días. Esta sirenita que provocó tantísima alaraca de un viso medio racista cuando se supo que Halle Bailey era la protagonista, una muchacha que es mestiza o afrodescendiente, como se le quiera llamar, usando el término menos racista posible. La polémica era de índole racista y yo no voy a entrar en esa polémica. Si es necesario o es imprescindible que una actriz negra haga el papel de la sirenita. A mí me es totalmente indiferente. Sé que la actriz está muy bien en su papel, le comunica un brillo y unos deseos de vivir que tiene el personaje y que es necesario que la actriz tradujera y está entre las principales virtudes de esta
nueva versión, la interpretación de ella, junto con la de Melissa McCarthy haciendo una bruja de antología. Tal vez a uno le gustaba más la bruja de allá, de la 89, aquel personaje de dibujo animado. Pero Melissa McCarthy no está nada mal, ni tampoco lo está Javier Bardem en su papel del Rey Tritón. Pero interpretaciones aparte, que pueden ser más o menos correctas, la película es larga, pero mucho más larga de lo que pueda aguantarlo cualquier espectador que no sea un niño probablemente. La primera, la versión del 89, y la comparación es imprescindible, duraba 83 minutos y esta dura 150 y no sé cuántos. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad de prolongar? Es cierto que hay una cierta profundización en el arco dramático y en la caracterización de los personajes, pero en eso no se requería casi que doblar el tiempo de extensión de la película. Y también tampoco, es decir, esta nueva versión tampoco se hace para quitarle un elemento ciertamente reaccionario, que tenía incluso la primera versión, esta del año 89, respecto a esta mujercita, y el diminutivo lo empleo en términos peyorativos, porque es un ser humano que decide apostar todo a transformarse en algo que ella no es. Y todo eso lo hace para complacer a su hombre, al hombre que ella eligió. Bueno, en fin, tiene un contenido de contra medio machista también La Sirenita, y en esta versión se refuerza ese contenido de esta mujer que renuncia a sus mejores valores para convertirse al gusto de su enamorado, de su principesco enamorado, por cierto. En fin, pasando por encima de todas estas consideraciones, la película logra ser un espectáculo visual bastante poderoso, sobre todo en los momentos musicales. La dirigió Rob Marshall, que tiene en su currículum también en Chicago, es decir, es un hombre que sabe hacer musicales, ha hecho más de... y sabe construir un espectáculo, sobre todo cuando vuelve a hacer aquel número que fue tan famoso, Under the Sea, bajo el mar, o bajo del mar. Sí, así mismo, y lo cantaba el Cangrejo y toda aquella fauna submarina coreografiada. Pues aquí también el número tiene muchísimo, es vistoso, es elegante, es barroco y recuerda a los musicales norteamericanos de los años 30. ¿Qué más se puede decir? Que, bueno, las secuencias submarinas a veces son un poco oscuras. Puede ser que la copia, que no es perfecta, que nos ha llegado a nosotros antes de tiempo, pues se ve más oscura de la cuenta. Y por otra parte, nada. Ahí está la nueva versión de La Sirenita, que nos demuestra que la tecnología de punta no siempre está vinculado a proyectos altamente artísticos, no necesariamente las mejoras. Y ahí estaba El Rey León y estaba el Libro de la Selva, para demostrar que estas versiones simplemente lo que cumplen es con la condición de Disney de alimentar los parques temáticos, la juguetería, los miles de programas de televisión que ya tienen en el mundo entero, y de suministrarle placer a una nueva generación que no conocieron, porque los espectadores jóvenes de hoy estoy seguro que a lo mejor ni vieron La Sirenita del año 89. Está bueno recomendarla, que vean esta y que la comparen con la otra. Y que lleguen a sus propias conclusiones, como se decía por ahí. Quiero en primer lugar agradecer a Rudy Mora por su tiempo, su entrega, durante estas 2 semanas donde nos ha repasado su prolífica carrera como guionista y director. Y a ti, cinéfilo, agradecerte también la sintonía y sugerirte que el próximo viernes nos encuentres a la misma hora. Siempre por la señal del canal educativo te estaré esperando para tener la suerte de decirte una vez más, te invito al cine.